Generalidades de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos y desde los tejidos al corazón. Las arterias son vasos que distribuyen la sangre del corazón a los tejidos. Las arterias se ramifican y progresivamente en cada ramificación disminuyen su calibre y se forman las arteriolas. En el interior de los tejidos, las arteriolas se ramifican en múltiples vasos microscópicos, que son los capilares que se distribuyen entre las células. Cuando los capilares se agrupan, forman venas pequeñas llamadas vénulas que se funcionan para dar lugar a venas de mayor calibre. Las venas retornan la sangre al corazón. Estructura y función de los vasos sanguíneos. Las venas son vasos del sistema circulatorio que apoyan a la circulación transportando la sangre hacia el corazón. La sangre que le fluye desde el sistema circulatorio transporta nutrientes, oxígenos y aguas a las células de todo el cuerpo. El recorrido podría comenzar y terminar en el corazón, pero los vasos sanguíneos llegan desde todas partes vitales en su trayecto. Estas arterias, venas y capilares forman una gran red de conductos. Los tres tipos principales de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos transportan sangre por todo el cuerpo. Las arterias transportan sangre desde el corazón. Las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Los capilares también se conectan a las ramas de las arterias y las ramas de las venas. Las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos tienen tres capas diferentes: la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. Estas capas rodean la luz en el interior del hueco por el que fluye la sangre. Las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Después de que los capilares liberen oxígeno y otras sustancias de sangre a los tejidos del cuerpo, conducen la sangre nuevamente hacia las venas. Pero primero la sangre ingresa a las ramas venosas microscópicas denominadas vénulas. Las vénulas conducen la sangre hacia las venas, las cuales transportan de regreso al corazón a través de las venas cavas. Las paredes de las venas son más delgadas y menos elásticas que las paredes de las arterias. La presión que empuja la sangre de las venas no es tan alta. De hecho, hay válvulas que, dentro de la luz de las venas, podrían impedir el flujo de la sangre. El intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos, las cuales ocurren en los capilares. Los capilares son vasos diminutos que se ramifican a partir de las arteriolas para formar las redes que rodean las células del cuerpo. En los pulmones, los capilares absorben el oxígeno del aire inhalado hacia el torrente sanguíneo y liberan el dióxido de carbono para que sea exhalado. En el resto del cuerpo, el oxígeno y los otros nutrientes difunden la sangre hacia los capilares, hacia el tejido que estos irrigan. Los capilares absorben dióxido de carbono y otros productos desechos de los tejidos y luego lo conducen hacia la sangre desoxigenada de las venas. El bombeo constante del corazón mantiene la presión arterial y la irrigación de todo el cuerpo. La sangre que se desplaza por el sistema circulatorio ejerce presión en las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial es el resultado de la fuerza del flujo de sangre generada por el corazón que bombea la sangre y la resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón se contrae, bombea sangre a través de las arterias. La sangre empuja contra las paredes del vaso y fluye más rápido con esa alta presión. Cuando los ventrículos se relajan, las paredes de los vasos son las que empujan al disminuir la presión, y el flujo de la sangre disminuye a su velocidad con esta baja de presión. Anatomía de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos funcionan como conductos por los cuales pasa la sangre bombeada por el corazón. Estos se pueden clasificar en arterias, en venas y en capilares. A continuación, le explicaremos cada una de ellas. Arterias, por definición, son aquellos vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan la sangre a los distintos órganos del cuerpo. Las arterias más pequeñas se conocen como arteriolas, que vuelven a ramificarse en capilares y esto, al unirse nuevamente, forman venas. Las arterias, al contrario que las venas, se localizan profundamente a lo largo de los huesos y debajo de los músculos. Las arterias principales son la aorta y el tronco pulmonar. La aorta es un vaso sanguíneo grueso que sale del ventrículo izquierdo en forma de arco, del cual se originan las arterias que van al cuello, la cabeza y a los miembros superiores. La aorta desciende a lo largo de la columna vertebral, por la cavidad torácica y el abdomen, terminando en dos arterias ilíacas que van a los miembros inferiores.
El tronco pulmonar es la única arteria que lleva sangre venosa, con poco oxígeno. Sale del ventrículo derecho hasta ingresar a los pulmones, como arteria pulmonar para capilarizarse y sufrir el intercambio gaseoso. Las arterias están conformadas por 3 capas. Una capa externa, que está formada por el tejido conjuntivo, una capa media, que es gruesa y está formada por las fibras musculares lisas y las fibras elásticas, y una capa interna que está formada por el endotelio. Venas. Son vasos sanguíneos encargados de conducir la sangre desde los capilares al corazón. Las venas están formadas esencialmente por las mismas capas que las arterias. Muchas veces, sobre todas las de las extremidades, también disponen de válvulas. En caso de este tenga un mal funcionamiento, van a originar lo que son las varices. La sangre que vuelve con poco oxígeno y con desechos celulares es de un color rojo más oscuro, y a esta se le denomina sangre venosa. Capilar. La función fundamental de los capilares consiste en permitir el intercambio de los elementos nutritivos y desechos entre la sangre y las células de los tejidos. Este va a permitir la unión de las arterias con las venas, así como la ven en la última imagen. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos, es decir, como una esfera hueca aplanada en sus 2 polos, que contienen la hemoglobina, una sustancia rica en hierro, cuya función es transportar el oxígeno. El oxígeno es captado por la hemoglobina en los capilares de los pulmones y es llevado a todas las partes del cuerpo dentro de los glóbulos rojos para llevar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo que lo necesitan para vivir. La hormona que regula la formación de glóbulos rojos se llama eritropoyetina, y esta se produce en las células de los riñones. La función de esta es estimular la médula para que forme más glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida media de unos 90 a 120 días, y una vez llegados a su fin, se eliminan en el hígado y el vaso. Para que se formen los glóbulos rojos, la médula ósea necesita hierro, vitamina B12, ácido fólico y vitamina B6, entre otros elementos. Los parámetros con los que se expresa el contenido en glóbulos rojos de la sangre son el recuento de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina y hematrocitos, que es el porcentaje de volumen total de la sangre compuesto por glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son las células encargadas de defender al organismo de las infecciones y ayudar a eliminar los residuos y desechos de los tejidos. Se producen y se almacenan en la médula ósea y salen a la sangre cuando el organismo los necesita. También la cifra normal de glóbulos blancos es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico y hay 5 tipos de glóbulos blancos. Neutrófilos. Son los leucocitos más numerosos, constituyen cerca del 60 y 70% de leucocitos y son los primeros en acudir a una infección. Permanecen en la sangre unos pocos días, ya que su función consiste en localizar y neutralizar las bacterias o células dañadas en los tejidos, de tal forma que cuando las encuentran en un tejido, las digieren y se rompen, y liberan sustancias que hacen que aumente la circulación de la sangre en la zona y atraen más neutrófilos, lo que provoca que la zona esté enrojecida y caliente. Los linfocitos constituyen cerca del 30% del total de glóbulos blancos, se forman en la médula ósea, pero luego se dirigen a los ganglios linfáticos, vaso, amígdalas, timo y en realidad cualquier parte del cuerpo. Al contrario de los granulocitos, viven mucho tiempo y maduran y se multiplican ante estímulos determinados. No solo luchan contra las infecciones, sino que son células muy especializadas en el sistema inmunitario. Los manocitos constituyen cerca de un 5 al 12% total de glóbulos blancos en la sangre. Su función también es de defensa, destruyendo y dirigiendo las células infectadas o dañadas.
pero también tienen otras importantes funciones, pues al igual que los linfocitos, se dirigen a los diferentes tejidos, como la piel, los pulmones, el hígado o el vaso, en los que ejercen distintas funciones como macrófagos, que son las células que engullen y procesan todos los desechos de células moribundas. O también pueden convertirse en células especializadas como los osteoclastos, que remodelan el tejido óseo envejecido. Los eosinófilos son los encargados de responder a las reacciones alérgicas. Lo que hacen es inactivar las sustancias extrañas al cuerpo para que no cause daño. También poseen gránulos tóxicos que matan a las células invasoras y limpian en el área de la inflamación. Los basófilos también intervienen en las reacciones alérgicas. Liberan histamina, que es una sustancia que aumenta la circulación sanguínea en la zona para que aparezcan otros tipos de glóbulos blancos. Además facilitan a que estos salgan de los vasos sanguíneos y avancen hacia la parte dañada. También liberan heparina, una sustancia que disuelve los coágulos en la sangre, representan menos del 2% en condiciones. Las plaquetas o trombocitos son pequeños trozos de material celular que ayudan a evitar las hemorragias y forman un coágulo de sangre cuando se produce un corte o ruptura de un vaso sanguíneo. También desempeñan un papel fundamental en la homeostasia, interviniendo en el mecanismo fisiológico que protege el organismo de la pérdida exagerada de sangre, como consecuencia de una lesión de los vasos en que haya ruptura o alteración del endotelio vascular. El origen de las plaquetas se procede de los elementos de la médula ósea, llamados megacariocitos. Son estos megacariocitos grandes células de voluminoso núcleo y abundante protoplasma, con fuertes y largos pseudópodos, que se desmenuzarían construyendo la formación de las plaquetas. La formación de las plaquetas se lleva a cabo en la médula ósea a partir de la incisión de fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos. El primer precursor reconocible es el megacardioblasto, que se transforma en promegacariocito y después en megacariocito. La función principal de las plaquetas es llegar a lugares donde la célula se encuentre dañada. Luego de esto, se apilan aquí para poder evitar que la sangre salga de los vasos en donde se encuentren estos daños. Una vez ya hecho esto, la célula puede empezar a regenerarse y curar la parte donde sufrió el daño. Las plaquetas forman coágulos para taponar un punto sangrante y controlar la hemorragia. Son las células más pequeñas de la sangre y su vida es muy corta, 9 días. Actúan coordinadamente con los factores de coagulación. Por ejemplo, cuando nos hacemos un corte y se rompe un vaso sanguíneo, se liberan unas proteínas de las paredes del vaso que desencadenan una reacción muy compleja con otras proteínas. Mi nombre es Juliana Estefanía Licoabaque y le voy a hablar acerca del sistema linfático. Además del aparato circulatorio que todos conocemos, existe en nuestro cuerpo otro tipo de circulación que corresponde al sistema linfático. Se trata de un sistema de transporte semejante al aparato circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado, sino que se inicia en los tejidos corporales. Continúa por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre, realizando por tanto un trayecto unidireccional. Sus funciones son transportar el líquido a los tejidos que rodean a las células, principalmente sustancias proteicas, a la sangre. ¿Por qué? Debido a que su tamaño no puede atravesar la pared del vaso sanguíneo y recoge las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos, que se encuentran en el intestino delgado.
El sistema linfático está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. La linfa. La linfa es un líquido incoloro compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. En el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa, a diferencia de lo que ocurre en el aparato circulatorio, sino que se mueve, aprovechando las contracciones musculares. Ello es posible porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos o comunes es cuando se activa la circulación linfática, siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol, con un tamaño inferior a 1 centímetro, que en condiciones normales no se llegan a palpar. Se encuentra formado regiones en varias zonas del cuerpo como el cuello, las axilas, las ingles, el tórax y el abdomen. Las funciones de los ganglios linfáticos son la de filtrar la linfa de sustancias extrañas, como bacterias y células cancerígenas, y destruirlas, así como producir glóbulos blancos como los linfocitos, los monocitos y las células plasmáticas, encargados de destruir a las sustancias extrañas. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan su tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la misma. Al hacerse más grande es cuando se puede llegar a palpar y es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Si pasado un tiempo el ganglio no vuelve a la normalidad o incluso aumenta más de tamaño, habría que acudir al médico para valorar la situación. El linfoma es un cáncer del sistema linfático y normalmente se manifiesta por el aumento de tamaño de los ganglios, llamados adenopatías. De ahí la importancia de acudir al médico con la aparición y palpación de un ganglio. Por último, también se comentará que el sistema linfático constituye una parte muy importante del sistema inmunológico. Es el encargado de defendernos de la agresión externa debido a las funciones del organismo linfático. Los órganos linfáticos pueden ser primarios y también secundarios. Por último, también tenemos los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejido conjuntivo y unas válvulas en las paredes que evita el retroce de la linfa. Los vasos linfáticos, según van penetrando en los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos, hasta convertirse en capilares linfáticos. Aquí es donde se recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre, debido a que su tamaño le impiden atravesar la pared del vaso sanguíneo, siendo transportado a través de los vasos linfáticos que se van haciendo cada vez más grandes, según se va acercando al final del trayecto. Los vasos linfáticos convergen en dos troncos principales, que son los conductos linfático derecho, que es aquel que recoge toda la linfa de la parte superior del cuerpo. En cambio, los conductos linfáticos torácicos es aquel que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Estos conductos desembocan finalmente en el torrente sanguíneo, concretando en la vena cava superior y en la vena subclavia izquierda. Los órganos linfáticos primarios es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. El timo es una glándula formada por dos lóbulos y situado detrás del esternón. Su función es la maduración de los linfocitos T. En cambio, la médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Se encuentra en el interior de los huesos y es donde maduran los linfocitos B. También tenemos los órganos linfóidos secundarios, que es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Son los ganglios linfáticos, el vaso e incluso el tejido linfático asociado al músculo.
Los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. En cambio, el vaso está situado al lado izquierdo de la cavidad abdominal y formado por la pulpa blanca, correspondiente al tejido linfático, y la pulpa roja a los vasos sanguíneos. Su función es inmunológica, que consiste en la producción de anticuerpos y la destrucción de las bacterias. En cambio, el tejido linfoide asociado a la mucosa es aquella que se encuentra en el tracto gastrointestinal, respiratorio y urinario.